de Timoteo, de Tito y sobre todo las cartas pastorales, para que tengamos una idea más o menos lo más adecuada posible, lo más bíblica posible a la hora de tener un conocimiento y una enseñanza sobre aquellos hermanos y hermanas que tienen responsabilidades espirituales en la Iglesia. Hemos estado hablando sobre Timoteo, hemos estado hablando sobre sus características, hemos estado hablando del aprecio, del cariño que le tenía Pablo también a Timoteo, de sus responsabilidades, y en las últimas semanas estamos viendo también cómo Pablo habla de que aquellos que anhelan el obispado buena obra desean, y hemos hablado de la importancia, el anhelo, el deseo de tener este deseo de servir al Señor en la obra pastoral. Pero vimos que no solamente es el deseo, no solamente se queda en el deseo y en el anhelo, sino que también es necesario otras cosas. Es necesario, tiene que ver con la personalidad, con el carácter de la persona. Y el apóstol Pablo nos dice que debe de unirse ese deseo, ese anhelo de tener esa responsabilidad de obispado, de pastor, de anciano de la Iglesia, se debe de unir al carácter. Y vimos que es una de las cosas que menos hoy en día se enseña. Se enseñan otro tipo de cosas, se vota por otro tipo de cosas, pero no se recurre a lo que nos dice la Escritura, el carácter de la persona que aparece en el capítulo 3 de 1 Timoteo, como en Tito en el capítulo 1. Y las dos cosas deben de unirse, hermanos. Las dos cosas deben de unirse. Se debe de unir el deseo, el anhelo, y a la misma vez se debe de unir también el carácter de la persona. Y hemos visto que nos dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Estas cualidades es lo que hemos visto hasta ahora en estas últimas semanas. Y a continuación, Pablo dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. Y no solamente lo dice aquí, apto para enseñar. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar. Otra vez vuelve Pablo, y lo dice en otra ocasión también, vuelve Pablo a hablar de que los responsables espirituales de la Iglesia, aparte de no ser contenciosos, deben ser amables para con todo y apto para enseñar. Apto para enseñar. Esta es la única cualidad relacionada con el ministerio público del pastor anciano, porque hasta ahora, fijaros que Pablo estaba hablando del carácter de la persona, de su vida ejemplar, de su vida privada, de cómo debe ser la persona. Y ahora lo que está hablando es de la capacidad de enseñar de la persona. Y una vez que habla de esto, de la capacidad de enseñar de la persona, vuelve a hablar otra vez de los requisitos personales de carácter, de personalidad de la persona. Lo mismo que los padres deben enseñar a los hijos, y deben enseñarle adecuadamente y enseñar las cosas de forma correcta, de la misma manera los pastores deben de enseñar también al pueblo de Dios, deben de enseñar a la Iglesia. Fijaros, hermanos, que para poder enseñar tiene que haber sido enseñado. No hay otra manera. Para poder enseñar tiene que haber sido enseñado. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el capítulo 3, versículo 14, capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Y en Tito, en el capítulo 1, versículo 9, Tito, capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, en estos textos que estamos leyendo y en otros muchos que aparecen en la Escritura, vemos que para poder enseñar tiene que haber sido uno enseñado.
En estos tiempos en los que muchas veces vamos por libre y no queremos recibir enseñanza y pensamos que lo sabemos todo, la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que, aquellos que tienen esa capacidad, esa responsabilidad de enseñar, tienen que haber sido enseñados. No hay otro modelo. Tú no puedes enseñar lo que tú no retienes, tú no puedes dar lo que tú no has recibido. Entonces, el modelo que encontramos en la Escritura es lo mismo que hizo Jesús con los discípulos. Jesús enseñó a los discípulos enseñaron a los demás, etcétera, hasta el día de hoy. La carrera por la enseñanza, la asignatura de la enseñanza, la proclamación de la enseñanza de la palabra de Dios, siempre tiene que ver con hombres que ya han aprendido, con hombres y mujeres que ya han aprendido la palabra de Dios. Por lo tanto, para poder enseñar tiene que haber sido enseñado. Para que haya un Josué tiene que haber un Moisés. Para que haya un Eliseo tiene que haber un Elías. Para que haya un Timoteo tiene que haber un Pablo. Personas que dedican tiempo a enseñanza, predicación de la palabra, proclamación de la palabra. Y cuando uno recibe y enseña y aprende de la palabra, esa persona después también tiene la capacidad de poder enseñar también a otros la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que es apta para enseñar, que es capaz de enseñar, es una persona que anteriormente tiene que haber sido enseñado para poder enseñar sanamente la palabra de Dios. En segundo lugar, para poder enseñar tiene que conocer la palabra de Dios. Es imposible que alguien enseñe la palabra de Dios si no conoce la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. La palabra griega es trazar, como unas tijeras, que va cortando, ¿no? en líneas rectas. Traza bien la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, prepárate en la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios, y de esa forma podrás enseñar, porque no se puede enseñar lo que no se conoce. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6, 1 Timoteo capítulo 4, 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fijaros que dice, si esto enseña lo que está diciendo anteriormente, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado con la palabra de Dios, alimentado. Y una vez que tú tienes esto, que tú eres alimentado de la palabra de Dios, pues entonces puedes enseñar la buena doctrina que has seguido. Nutrido, aliméntate, hermano. Si tú quieres ser, tú tienes el anhelo, el deseo de ser un responsable de la iglesia, anciano de la iglesia, obispo de la iglesia, y tú quieres ser diácono o diaconisa de la iglesia, tú tienes que tener un conocimiento de la palabra, tienes que formarte en la palabra, tienes que tener deseos de conocer la palabra, tienes que averiguar y estudiar la palabra de Dios. Porque para poder enseñar la palabra hay que conocer la palabra de Dios. Tú no puedes ser un oficial de albañilería si tú no estás trabajando de albañil. Es imposible. Si tú no eres un carpintero, tú no puedes enseñar carpintería a otras personas. Uno enseña lo que tiene, lo que recibe. Por lo tanto, para ser apto para enseñar, tienes que haber sido enseñado. Para ser apto para enseñar, tienes que enseñar porque conoces la palabra, es decir, estás estudiando constantemente la palabra de Dios, y para poder enseñar tienes que vivir también la palabra de Dios. Mirad lo que dice en Esdras, es un texto demoledor, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice así, Esdras capítulo 7, versículo 10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fijaros que está diciendo aquí que este escriba, Esdras, dice que había preparado su corazón.
Para enseñar la palabra de Dios tienes que preparar tu corazón. Da igual que lo puedas hacer delante de una iglesia, da igual que lo puedas hacer a un grupo de jóvenes, a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres, a niños en la escuela dominical, a un discipulado. Para poder tú enseñar la palabra de Dios a una persona o a 5.000, tienes que preparar tu corazón. Tienes que preparar tu corazón. No puede arder aquello que no arde. No puede dar fuego aquello que no tiene fuego. Para enseñar la palabra de Dios tienes que preparar tu corazón. ¿Cómo prepara uno su corazón? Pues estando delante de Dios. ¿Cómo prepara uno su corazón? Pues orando. ¿Cómo prepara uno su corazón? Pues cuanto más cercanía tengas con el Señor, mejor será. ¿Cómo prepara uno su corazón? Con el temor de Dios. ¿Cómo prepara uno su corazón? Pues alabando al Señor y estando cerca de la intimidad con el Señor. Aquí fijaros que Esdras dice que había preparado su corazón. Quizá la parte más importante de la enseñanza de la palabra de Dios no tiene que ver tanto con el mensaje, con la enseñanza, sino con el proclamador, con la persona que enseña. La persona que enseña tiene que estar nutrida de la palabra, la persona que enseña tiene que conocer la palabra y la persona que enseña tiene que estar preparado. Y tiene que estar preparado su corazón para poder enseñar. Fijaros que dice, Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir, para averiguar, para estudiar, para profundizar en la palabra. Y el orden es muy bueno, el orden es correcto. Primero prepara tu corazón y en segundo, una vez que estás delante de Dios, que estás en oración, que estás buscando la voluntad de Dios, en segundo lugar, inquiere, estudia, profundiza, medita en la palabra de Dios. La predicación siempre debe ser bíblica. La predicación siempre debe ser de contenido espiritual y bíblico. La predicación no es una cosa que tiene que ver solamente con lo superficial o con las modas o con la política o con la psicología o con la autoayuda o con cosas que hoy en día hay. La predicación siempre tiene que ver con la predicación de la palabra, porque nos ha mandado el Señor la responsabilidad de predicar la palabra hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva se predicaba la palabra constantemente. Jesús predicaba, iba por todas partes predicando a la palabra. Por lo tanto, si tú quieres predicar, una persona que esté en el obispado, que sea el pastores de la iglesia, debe preparar su corazón para inquirir, para estudiar la ley de Jehová, la palabra de Dios, no otra cosa, no otra situación, no ideas de hombre, sino la palabra de Dios, la ley de Jehová, y para cumplirla. Y esto es sumamente importante. Fijaros en el orden, hermanos. Fijaros porque es importante. Esdras había preparado su corazón. Cuando prepara su corazón, estudia la ley de Jehová. ¿Para qué? Para que la enseñanza sea fantástica, para que todo el mundo le diga que lo ha hecho muy bien, para que el discípulo le diga qué buena materia me has dado, qué buena enseñanza me has dado, o para que uno salga contento porque más o menos ha podido enseñar, ha podido predicar más o menos bien. No está para eso. Fijaros que dice que prepara su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y esto es determinante. Alguien puede decir, ¿quién puede cumplir la palabra de Dios? ¿Qué predicador, qué maestra puede cumplir enteramente la palabra de Dios? Y yo tengo que decirte que nadie, quitando a Jesús de Nazaret, nadie. Nadie está calificado constantemente para que todo lo que enseña lo viva. Sería una mentira por mi parte decirlo. La palabra de Dios no respalda eso y todos los seres humanos tenemos nuestras luchas. Lo que sí está diciendo es que el predicador, la persona que enseña la Escritura, debe ser sincero y debe de intentar ser fiel a lo que enseña. Si yo enseño o alguien enseña que no se debe de pegar a la esposa y yo soy el primero que le pega a la esposa, andamos mal. Cuando hablamos de la predicación, estamos hablando de que el predicador, una vez que se pone delante de Dios, una vez que prepara su corazón, una vez que inquiere, que estudia la palabra de Dios, debe de intentar por todos los medios vivir lo que está predicando, sin llegar a la perfección, pero intentando no ser un hipócrita ni una persona falsa. Debe de intentar siempre vivir lo que se está enseñando. Y cuando tú estás en el púlpito, cuando tú bajas del púlpito, cuando tú te preparas antes del púlpito, tú tienes que decir, Señor, ayúdame a vivir esto en mi propia vida. Una de las cosas que ocurre con la enseñanza a nivel individual o a nivel colectivo, una de las cosas que ocurre es que la gente lo ve.
Y la gente, cuando una persona lleva muchos años o lleva un tiempo en la iglesia, tú podrás saber sobre su carácter, podrás saber sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero la gente conoce también su corazón. Y cuando alguien predica y enseña, tú podrás decir, esta persona no lo está viviendo, porque además lo conoce. A lo mejor resulta que está en tu calle, a lo mejor resulta que está en el piso de al lado, o de tantos años en la iglesia tú ya sabes esa persona. Y tú podrás decir, esa persona no está enseñando no está viviendo lo que está diciendo. Pero cuando una persona está intentando vivir lo que enseña, también se sabe. También se sabe, sobre todo, a lo mejor un predicador viene aquí y predica, un predicador que venga de Guadalajara, viene aquí y predica, y decimos amén a todo, porque no conocemos a esa persona. Pero en la iglesia de Guadalajara a esa persona sí lo conocen, y conocen su intención, conocen su labor, conocen su corazón, y conocen todo aquello que está, para bueno y para lo malo, está intentando. Así que fijaros que cuando tú enseñas la palabra de Dios tienes que ser coherente, tienes que intentar vivir la palabra que estás enseñando. Y no solamente eso, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y entonces, una vez que estás preparado, una vez que has estudiado, una vez que le has dicho al Señor, Señor, aquí estoy para vivir, intentar vivir lo que estoy estudiando, entonces estás preparado para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una persona apta para enseñar es una persona que se prepara su corazón, que estudia la palabra, que intenta ser sincero con su fe y con lo que el Señor enseña, y entonces enseña la palabra de Dios a los demás. Este orden es importantísimo. Todos aquellos que tenéis la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de enseñar, tenemos que tener cuidado con este texto, porque es todo un desafío para nosotros. Preparar, inquirir, cumplir y entonces enseñar la palabra de Dios en todo ese proceso. Así que fijaros que para poder enseñar, para ser aptos, tenemos que haber sido enseñados. Para poder enseñar tenemos que conocer la palabra de Dios. Para poder enseñar tenemos que vivir la encarnación de la palabra. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y otra cosa que encontramos es que todos los ancianos, todos los pastores y obispos de la iglesia tienen que ser aptos para enseñar, aunque no todos tienen el don de la enseñanza. Todos deben de tener la capacidad de enseñar, aunque no todos tienen el don de la enseñanza. Mirad lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Fijaros, hermanos, que dice un comentarista: Pablo nunca dice que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar públicamente o predicar sermones a la iglesia. Podría ser alguien que es capaz de explicar la palabra de Dios en privado. Por eso tal vez no todos los ancianos sean llamados a enseñar públicamente, pues quizás no tienen dones para la enseñanza de esa forma concreta. Lo que está claro aquí es que Pablo quiere garantizar que los ancianos tienen una comprensión madura y sólida de las Escrituras y que pueden explicarlas a los demás. Es decir, hermano, cuando elegimos a personas al consejo de la iglesia, deben ser personas que conozcan la palabra de Dios. Deben ser personas que conocen la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios porque la conocen. Pero no significa que todos los ancianos tengan el don de la enseñanza. Fijaros que no está hablando de que los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien, eso se deduce también que hay ancianos que gobiernan mal. Se deduce del texto que hay ancianos que gobiernan mal. Por eso está diciendo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquellos ancianos que gobiernan bien la iglesia, que lideran bien la iglesia, que hacen su función de siervos, de líderes, de servir la iglesia, de gobernar la iglesia, esos ancianos sean tenidos de doble honor. ¿Por qué? Porque hay otros que no lo hacen bien. Pero fijaros que dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, todos los ancianos deben tener la capacidad de enseñar.
Y si tú vas a un anciano y tú le preguntas algo espiritual, si le preguntas algo bíblico, esa persona debería tener el conocimiento para responder a eso. Y si no tiene el conocimiento, debería decirte, espérate, no lo sé ahora, y la semana que viene te lo digo, voy a estudiarlo. Lo que no puede hacer es que tú vayas a un anciano y le prediques una cosa y le enseñes o le preguntes una cosa y el anciano diga, pues la verdad es que no se ve al pastor. No. Los ancianos deben tener un conocimiento de la Escritura, deben tener un conocimiento de la Escritura y deben ser aptos para enseñar a las personas. Cualquier anciano, un anciano debe estar formado para conocer la palabra y para enseñar a la gente. Ahora bien, una cosa es que una persona vaya a un anciano en la iglesia y le pregunte una cosa concreta, y otra cosa es que un anciano predique y enseñe de manera pública. No todos los ancianos tienen ese don, no todas las personas tienen la capacidad de hablar, de enseñar públicamente. Hay ancianos que son excelentes, que gobiernan bien la iglesia, que son hombres y mujeres de Dios, que aman profundamente al Señor y no tienen el don de la enseñanza. No lo pongas a predicar porque no tienen el don de la enseñanza. Eso es algo que viene de Dios, eso es algo que viene del corazón de Dios y que Dios ahora, el anciano, todos los ancianos deben de conocer la palabra y todos los ancianos deben de saber a una persona, si tiene alguna duda, alguna cosa, decirle, pues mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Ojo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si alguien viene a preguntar a un anciano de qué color tengo que pintar en mi casa, pues lo que tú creas oportuno. O de qué coche voy a comprar, pues lo que tú creas oportuno. Pero el anciano debe, o a qué partido político voy a votar, el que tú creas oportuno. Pero el anciano sí debe de enseñar, debe conocer la palabra de Dios, porque forma parte de la vida espiritual de la iglesia y del gobierno de la iglesia. Por lo tanto, debe de saber la Escritura. Es impensable que un anciano no conozca la palabra de Dios y debe conocer la palabra de Dios y a nivel particular, privado, debe de enseñar continuamente. Cualquier persona puede ir a un anciano que conoce la palabra de Dios. Ahora bien, como he dicho antes, no todos tienen la responsabilidad ni el don de predicar en la iglesia a nivel de grupo, en el púlpito, etcétera, etcétera. Eso se respalda también, aparte de este texto, nos dice también en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fijaros que en estos ministerios nos está diciendo Pablo que el Señor ha puesto apóstoles, profetas, a evangelistas, y pone pastores, y fíjate lo que dice, pastores y maestro. Los otros tres ministerios que vemos pone coma y sigue, coma, sigue. Aquí no. Aquí dice pastores y maestro, con lo cual nos vamos otra vez a lo que hemos visto antes, de tener la habilidad, el don, la capacidad, ser apto para poder enseñar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hay maestros de la palabra, buenos maestros de la palabra, excelentes maestros de la palabra, que no son pastores. Hay gente que enseña muy bien la Escritura, gente que tiene el don de la enseñanza, pero una persona que tenga una de las cosas, uno de los dones que más se repiten en 1 Corintios y en otras partes es el don de la enseñanza. El don de la enseñanza es sumamente importante en la iglesia. Una iglesia que no recibe buena enseñanza, una sana doctrina, es una iglesia desnutrida, es una iglesia que cada uno va a ir por libre, es una iglesia donde se van a pasar cosas que realmente no son bíblicas. La importancia de la palabra es la que nos va a nutrir, la enseñanza de la palabra es la que nos va a nutrir, el estar guiado por la palabra es lo que nos va a ayudar a continuar hacia adelante, vivir vidas santas, entregadas, alimentadas con la palabra de Dios. Y por eso el don de la enseñanza es muy importante, y por eso hay hombres y mujeres que tienen ese don de la enseñanza y pueden enseñar, pero no necesariamente son pastores. Hay gente que tienen el don de la enseñanza que no son pastores, no tienen el don, ni tienen la carga, ni tienen el llamamiento, ni tienen la vocación pastoral. Pero fijaros que al contrario sí, dice que debe ser pastores y maestros. Pastores y maestros. ¿Por qué? Porque el pastor, su herramienta de trabajo, los pastores, su herramienta de trabajo tiene que ser la palabra de Dios. La herramienta del trabajo del pastor no es otra cosa, es la palabra de Dios. Y tú no puedes enseñar la palabra de Dios si estás enseñando, si estás explicando algo y nadie se entera.
y nadie se entera, y la gente coge un aburrimiento tremendo, y la gente no se nutre por la palabra de Dios porque el predicador, permitidme esta expresión, es un tostón, como yo siempre, cada domingo me ocurre a mí, es un tostón. Entonces hay que tener cuidado. La herramienta de trabajo del pastor es la Escritura. Es la palabra de Dios. Los obispos, los ancianos de la iglesia, deben conocer la palabra de Dios, deben de alimentar con la palabra de Dios. Y a pastorear la iglesia tiene que ver también con el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿hay maestros que no son pastores? Sí. Pero no puede haber pastores que no sean maestros, porque es lógico, porque su instrumento de trabajo, la enseñanza que tienen que dar, tiene que ver con la Escritura. Por lo tanto, tiene que conocer y enseñar la palabra de Dios. Fijaros que Pablo nos habla de la importancia de ser apto para enseñar, de tener la capacidad de poder enseñar. Y te he dicho en esta mañana que para poder enseñar tienes que haber sido enseñado, que para poder enseñar tienes que conocer la palabra de Dios, que para poder enseñar tienes que vivir la palabra de Dios. Y te he dicho también que todos los ancianos tienen que ser aptos para enseñar, aunque no todos tienen el don de la enseñanza, ni todos gobiernan de la misma manera. Los que gobiernan bien son dignos de doble honor, y los que predican y enseñan todavía más, es lo que dice también la palabra de Dios. Y te he dicho también, Efesios en el capítulo 4, la importancia de los pastores y los maestros. Pero fijaros que no solamente dice apto para enseñar, dice después no dado al vino, no dado al vino. En otras versiones dice que no puede ser un borracho. Una persona que sea obispo, pastor de una iglesia, no puede ser un borracho. Es interesante porque para los diáconos también se dice exactamente lo mismo. Dice en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. Está diciendo también acerca de los diáconos. Y no solamente habla de los ancianos, y no solamente habla de los diáconos, sino fijaros lo que dice en Tito, en el capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Dice así, Tito, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. No esclavas del vino. Fijaros que el apóstol Pablo hace un repaso. El repaso es: los ancianos, los pastores de la iglesia no deben ser dados al vino, no deben ser borrachos. Nos dice que los diáconos exactamente igual. Los diáconos no deben ser gente dada al vino. Pero es que ahora está hablando de que las ancianas de edad, las mujeres de edad, no deben ser esclavas del vino. Y tú te preguntas, ¿una mujer mayor, una mujer de edad, puede ser esclava del vino? ¿Una mujer de edad le da al trinque? ¿Una mujer de edad se puede marear? Y cada uno debe de responder, pero tengo que decir que sí, que el alcoholismo no solamente tiene que ver con la juventud o con una cierta edad adulta. Hay muchas mujeres ya mayores que por circunstancias o están solas, o se han quedado viudas, o su matrimonio está roto, o sus hijos se han ido, que no encuentran un propósito claro a su vida ya con cierta edad, que les da por beber. No, algunas veces salen programas en televisión donde se ve que hay mujeres que guardan la botella, el vino en un sitio, otra botella de vino lo guardan en otra parte, vienen sus hijos y no lo ven, pero guardan el vino en sitios determinados. Y es interesante que en ese momento, en esa época, Pablo ya está diciendo que había mujeres mayores que bebían. Esto es importante, que había mujeres mayores que ya bebían. Así que fijaros que no debe ser dado al vino. No debe ser una persona dada al vino. El anciano, el diácono y las personas mayores no deben ser dados, no deben ser borrachos. Este es un problema, porque fijaros que no solamente era una situación que puede pasar hoy en día, ya pasaba en la iglesia. Mirad lo que dice en 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. Y dice así: dice: pero el anunciado es esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjate, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Fijaros que aquí, en esta cena, la cena del Señor siempre es una cena, cuando nos reunimos como iglesia, donde hacemos memoria de Cristo, donde recordamos su muerte y su resurrección, y también proclamamos que Cristo va a venir por segunda vez. Y es un momento de comunión también los unos con los otros. Pero cuando se hacía en la iglesia primitiva la Santa Cena, había situaciones muy complicadas. De hecho, sabemos también, en el texto nos dice que había gente que moría porque no participaban dignamente de la cena del Señor. Y aquí nos está diciendo que en ese primer día de la semana, cuando se juntaba a la iglesia, que todavía no era un día de fiesta, cuando se juntaba a la iglesia para celebrar la Santa Cena, pues había gente que eran esclavos, era el único lugar del mundo, la iglesia es el único lugar del mundo donde comían juntos, se reunían juntos los esclavos y los amos, donde había gente rica y gente pobre, y había gente que comía mal durante la semana, había sobre todo los esclavos y los criados que no estaban bien alimentados, y muchas veces cuando ocurría la Santa Cena, pues se ponían, esperaban la Santa Cena, se llevaba comida literalmente, no es como ahora que tenemos un trocito de pan y un poquito de vino, se comía, se hacía la cena, se bebía, y muchos se aprovechaban, había gente que se aprovechaba, y lo que hacían era comer mucho, y otros se embriagaban. ¿Os imagináis vosotros en la Santa Cena que uno de nosotros, cualquiera, se emborrache? ¿Os imagináis que estamos cenando, o un día que tenemos comunión, que nos quedamos en la iglesia a comer, que uno de la iglesia empieza a beber vino o cerveza, o otro tipo de bebida alcohólica, y al final se emborracha? Venimos a comer. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos cuando tenemos una comida? Pues a tener comunión, a estar los unos con los otros, a disfrutar de un tiempo de bendición y de comunión los unos con los otros, pero no para emborracharnos, no para emborracharnos. La palabra griega que se traduce como don dado al vino es paranoin. Esta palabra significa estar al lado del vino. Es decir, una persona borracha, una persona que es dada al vino, es una persona que está al lado del vino, porque es su mejor amigo, al lado del vino. Por lo tanto, no penséis que en la iglesia no hay gente que no se emborracha, no penséis que puede haber personas en la iglesia que tienen problemas con el alcohol, lo hay, porque somos seres humanos, y hay gente que tiene problemas con el alcohol, con el vino. Pero fijaros que dice que los ancianos no deben ser personas dadas al vino, y los diáconos igual, y las personas adultas, las mujeres mayores exactamente igual. ¿Ustedes os imagináis a un médico borracho? Conchi sí se lo imagina, porque de hecho ha tenido uno, una persona que iba a la consulta y menos mal que ya se ha cambiado, pero te has cambiado ya, ¿no? Sí. Durante un tiempo iba este hombre, y este hombre era tú imagínate una consulta con un médico que estaba mareadillo. Es tremendo. Pues tú sales de allí como dices, bueno, ¿ahora qué hago, no? Tú imagínate a un juez que dictamina, que imparte la ley, que esté borracho. Imagínate al juez allí impartiendo la justicia, y el hombre completamente ido por el alcohol. Imagínate a un camionero que está por la carretera en su trabajo conduciendo un camión, o un taxista conduciendo su coche, que está borracho. Imagínate la escena. Imagínate a un torero. Un torero que salga por la tarde a torear y se ha tomado 2 botellas de whisky, y le dice al toro, ¡toro! Y la gente que está allí dice, a este hombre le pasa algo, qué valiente es el hombre, qué valiente, no, un insensato, está pone allí pues la tragedia se masca si el hombre está toreando. Imaginaros un pastor, imaginaros a alguien que tiene, un pastor, un maestro, un anciano de la iglesia que está enseñando. Yo estoy aquí sentado, y ahora el hermano que preside me dice, bueno, ahora el pastor va a salir, y yo salgo.
¿Por qué se mueve todo? ¿Estamos en un terremoto? Hermanos, vamos a abrir primera de Timoteo. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a alguien en el grupo de alabanza mareado? Y tú dices, ¿qué ritmo tiene? Claro, el ritmo que tiene es el que tiene. ¿Os imagináis una persona en la dirección, la responsabilidad de la iglesia, que sea una persona dada al vino? Ojo, no está diciendo que no beba vino. Lo que está diciendo es que no sea dependiente del vino. Una persona que como vimos la semana pasada, sea sobrio. Una cosa es beber una copita, 2 copitas, y otra cosa es beberte una botella entera. Es diferente. Por lo tanto, fijaros que el apóstol Pablo nos está diciendo que para aquellos que quieren ser obispos o ancianos de la iglesia, deben ser personas aptas para enseñar y no dadas al vino. Y no dadas al vino. Y también dice otra cosa: no pendenciero. No pendenciero. Literalmente esta palabra en griego es no dado a los golpes. No dado a los golpes. Es decir, una persona que no se lía a tortazos. Una persona que no golpea físicamente, que no golpea a la gente, que no da puñetazos a la gente. Es interesante que en los cánones apostólicos, que se escribieron a finales del siglo III o principios del siglo IV, dice esto, prestar atención. Dice, un obispo o diácono que golpee a los fieles cuando se equivocan o a los incrédulos cuando cometen una injuria y que desee por todos los medios atemorizarlos, recomendamos que sea depuesto, porque el Señor no nos ha enseñado esto en ningún sitio. Pues menos mal que el Señor no lo ha enseñado en ningún sitio. Pero es interesante que en el siglo III, a finales del siglo III o a principios del siglo IV, tenía que haberse escrito estos cánones apostólicos se escribieron, y cuando se escribieron es porque ya había una necesidad de decir, no, de que una persona que golpee, que pegue, que se vaya, no esté con vosotros. Había gente que pegaban, fijaos que dice, un obispo o diácono que golpea a los fieles. Y tú dices, ¿se puede golpear? ¿Se puede golpear? ¿Se puede pegar a los fieles? O cuando se equivocan, o a los incrédulos cuando cometen una injuria. Menos mal que el Señor nos enseña. Menos mal que la palabra de Dios nos enseña. Menos mal que no podemos estar... Pablo nos dice que no sea un pendenciero, que no sea una persona dada a los golpes. Si tú crees que eso no ocurre, ven conmigo a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 20. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 18 al 20. Dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Es decir, había falsos maestros, había gente en la iglesia de Corinto que pegaban, si alguno os da de bofetada, y además dice que lo consentís, que lo permitís. Entonces que no estaba de acuerdo conmigo, bomba, por lo que sea, alguno os da de bofetada, y dice el apóstol Pablo, para vergüenza mía lo digo, que estáis permitiendo esto. Una persona que está en responsabilidades de la iglesia, diaconisa, diácono, obispo en la iglesia, no puede ser una persona que golpee, una persona violenta, una persona que le pega a la gente. Y además, como vemos aquí en Timoteo, en Corintios, incluso la gente lo permitía. Pero hermanos, no nos confundamos. No solamente se puede golpear físicamente. Un obispo no debe de gritar. Una persona que está en la responsabilidad de la iglesia no debe de gritar. Una persona que está en responsabilidad, un anciano, un obispo, no debe de actuar con violencia verbal. No debe de actuar con violencia verbal. ¡Ey! No. ¡Ey! No. Un obispo no debe gritar, no debe de actuar con violencia verbal. Tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres lo otro. No. Un obispo no debe de explotar delante de la gente.
no debe de explotar delante de la gente. ¿Hay cosas que tú no estás de acuerdo? Sí. Hay cosas que, pero tú no puedes explotar, tú no puedes hacer furia delante de la gente, porque lo que haces es un daño terrible. Un obispo no debe de emplear palabras que hieran y que sean crueles. No debe de emplear palabras que hieran y sean crueles con los demás. Y hermanos y hermanas, también tenemos que tener cuidado con las personas que tienen un temperamento agresivo o belicoso, que lo hay. No puede estar en un consejo de una iglesia una persona que pierde constantemente el control. No puede estar en responsabilidad de la iglesia para gobernar la iglesia una persona que grita constantemente. No puede estar en la iglesia una persona que es proclive a la contienda, a la lucha y a ser belicoso y a guerrear. No puede estar porque lo único que va a traer son problemas y dificultades, tanto al consejo, que es lo de menos, como a la iglesia, que es lo más importante. La gente, hermanos y hermanas, la gente discute por todo. La gente discute por todo. Y dejadme deciros que en la iglesia también. En la iglesia también se discute por todo. Se discute por tal o cual doctrina. Se discute por la interpretación de cada uno. Se discute si la iglesia debe ser pintada de color verde o pintada de color amarillo. Se discute si debe de haber 5 ancianos o solamente uno. Se disputa si cómo es el procedimiento a hacer. Se discute acerca de a qué hora tiene que ser el culto y cuándo tiene que terminar. Si tiene que ser por la mañana o tiene que ser por la tarde. Se discute si tenemos que poner el aire acondicionado o no tenemos que poner el aire acondicionado. Se discute si tenemos que cantar himnos o tenemos que cantar coritos. Se discute por todo, tristemente, se discute por todo. Y un anciano pastor debe ser capaz de hacer frente a estas situaciones y no añadir más tensión con palabras altisonantes. El pastor está llamado a apaciguar. El pastor está llamado a buscar la paz y la reconciliación y no a echar más leña al fuego. Mira lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjate lo que dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser un discutidor, no debe ser un peleón, sino que debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. Los que están al frente, sea en el grupo de jóvenes, el grupo de hombres, en el diaconado, en la obra social, en la escuela dominical, da igual. Aquellos que están al frente no deben ser personas discutidoras, no deben ser personas pendencieras, no deben ser personas que golpeen, ni físicamente, que sería horrible, ni físicamente, ni golpear con la boca, con sus actitudes, con sus palabras, que posiblemente sea incluso peor que el golpe físico. Así que, hermanos y hermanas, en esta mañana te he dicho 3 cosas más acerca de los requisitos que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora Pablo está diciendo apto para enseñar, después de todo lo que está hablando, apto para enseñar. Te he dicho que es el único requisito que tiene que ver con el don. En la persona. Lo demás tiene que ver con el carácter y la personalidad de la persona. Ese apto para enseñar tiene que haber sido enseñado. Para poder enseñar tiene que conocer la palabra de Dios. Para poder enseñar tiene que vivir la palabra de Dios. Y todos los ancianos tienen la responsabilidad de conocer y de enseñar la palabra de Dios. Todos los ancianos. Lo que pasa que Dios pone también una serie de dones y hay gente en el grupo de ancianos que tienen el don de la enseñanza y otros no. Todos los ancianos tienen doble honor, pero los que predican, porque dedican tiempo a la enseñanza, a averiguar, a estudiar, a pasar horas, tienen más honor por eso mismo, porque han predicado porque están predicando y enseñando la palabra de Dios. Te he dicho que hay maestros que no son pastores y que hay pastores que siempre deben de ser maestros. Te he dicho, dice Pablo, que no debe ser dado al vino, es decir, no puede ser una persona borracha. Y te he dicho que lo mismo lo dicen los diáconos y lo mismo lo dice también a las mujeres mayores de
de la iglesia. Te he dicho que en la iglesia de Corinto era un problema y que se juntaban en la cena del Señor y bebían, se embriagaban en la cena del Señor. Te he dicho algunos ejemplos de lo que es una persona borracha. Un médico, un juez, un caminero, etcétera, un pastor. Es inconcebible que alguien pueda ser así y tener un ministerio en la iglesia. Y te he dicho como último que no debe ser un pendenciero. Dice Pablo que no debe ser una persona pendenciera, una persona dada a los golpes, que le gusta pelearse y que da golpes a los demás. Y te he dicho que hay gente, en la iglesia de Corinto había ejemplos de personas que golpeaban a las personas allí. Te he dicho en esta mañana que el obispo no debe de gritar, que los ancianos no deben de actuar con violencia verbal, que no deben de explotar delante de la gente y que deben de emplear palabras que hieran y no sean crueles, y que deben de buscar siempre la paz y la reconciliación, porque forma parte de su ministerio y de su responsabilidad delante de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno de los que estamos aquí a no ser personas que beban. Tener cuidadito con la bebida, tengamos cuidadito, ser sobrios. Que tengamos también cuidadito con las formas que tenemos de hablar, hermanos, con la manera que tenemos de decir las cosas y la intencionalidad de lo que decimos. Y tenemos que tener también cuidado de no ser pendencieros, en todas las áreas de nuestra vida. Amén.